Buenas tardes, compañeros y docentes. A continuación vamos a explicar las causales de procedencia y el trámite de la audiencia verbal en la Ley 1952 del 2019 con su modificación la Ley 2094 del 2021, las cuales son la falta gravísima en la cual se sea atribuible a título de dolo o culpa. Dolo, sabemos que son conocer los hechos constitutivos de la falta, su ilicitud y querer su realización. La culpa, por otro lado, es esa desatención elemental o esa negligencia o esa falta de cuidado por parte del servidor público. Vemos que también tenemos la flagrancia, la cual es que el servidor público sea sorprendido en la comisión de la conducta o inmediatamente después de ella. También encontramos la confesión, en la cual es una forma libre y espontánea por parte del servidor público, en la cual sea la comisión de esa conducta. También tenemos las faltas graves o leves. Estas faltas graves o leves, la cual el funcionario competente considere que hay una falta o el investigado es posible responsable, puede llevar a cabo pues la audiencia y el juzgamiento de una forma verbal. Ya en el artículo 227, en la cual es la instalación de la audiencia, ya en esta parte, el funcionario competente instala la audiencia, se verificará la presencia del disciplinable o de su defensor y hará una presentación sucinta de los hechos o cargos formulados. Tenemos que tener en cuenta que acto seguido, si el disciplinable acude a la audiencia acompañado de su defensor, se le preguntará si acepta responsabilidad en el pliego de cargos. Y si lo aceptare, o si lo aceptara en este caso, pues el disciplinable seguirá el trámite señalado en el artículo 182 del Código Disciplinable, en los cuales son la oportunidad y beneficio por parte de aceptar cargos. Debemos que también tener en cuenta que el disciplinable, si acude sin un defensor, es decir, sin un abogado de confianza, también se le preguntará que si de forma voluntaria va a acceder a esta oportunidad o este beneficio, en la cual, en el caso de que el disciplinable responda afirmativamente, es decir, con un sí, se suspenderá la audiencia por el término de 5 días para la designación de un defensor de oficio, en el cual podrá ser un defensor público o un estudiante de consultorio jurídico, así como nosotros, de una institución educativa superior, pues obviamente, o legalmente reconocida. Y para que el disciplinable también, si no quiere ninguna de estas dos opciones, pues él pueda acudir con un abogado de confianza. En el evento que la confesión o la aceptación de cargo sea de forma parcial, es decir, que se procederá a la ruptura de la unidad procesal en los términos establecidos en el Código General Disciplinario. En estos casos de no darse la confesión o la aceptación de cargos, si fuese de forma parcial, la autoridad disciplinaria le otorgará la palabra al disciplinable para que ejerza el derecho a rendir la versión libre y presentar descargos, así como también el disciplinable tiene derecho a solicitar o aportar las pruebas que van a hacer valer en su proceso. Como también el funcionario competente resolverá las nulidades y esta vez, una vez ejecutoriada la decisión, se pronunciará sobre la conducencia, la pertinencia y la utilidad de las pruebas solicitadas y decretará las que él de oficio considere necesarias. Si se niega a la práctica de pruebas solicitadas, la decisión se notificará en estrados y contra ella procede el recurso de apelación, en la cual debe que ser interpuesto y sustentado en la misma sesión. La práctica de pruebas se adelantará hasta por un término de 20 días prorrogables por el mismo lapso de tiempo. En este último,
en este último caso, pues para que se pueda realizar esta prórroga de otros 20 días, pues tendrá que tener una decisión pues meramente motivada para la misma. Podrá también practicarse las pruebas por comisionado, pues estas estrictamente deben que ser procedentes y necesarias para llevar a cabo la resolución del procedimiento o del caso aplicable. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Stephanie Triana Torres. Soy estudiante de Derecho, curso 10º semestre, materia de Derecho Disciplinario. En el día de hoy les explicaré cómo se desarrolla el tema del proceso verbal y trámite de la audiencia en el derecho disciplinario. En mi caso, abarcaré los asuntos de decreto y práctica de pruebas, traslado para los alegatos previos, al fallo, término para proferir el fallo y recursos y garantías. Como siguiente diapositiva tenemos el decreto y la práctica de pruebas. Estamos en el primer ítem de decreto y práctica de pruebas, en donde nos dice que el decreto y la práctica de pruebas en el proceso verbal disciplinario son momentos cruciales para garantizar el derecho a la defensa y la búsqueda de la verdad. Esta fase está regida principalmente por el artículo 227 del Código General Disciplinario, complementado con las normas generales sobre la prueba. En la siguiente diapositiva nos encontramos aún en el ítem de decreto y práctica de pruebas. Esta diapositiva nos habla sobre el tipo de pruebas que hay en el proceso verbal, que son cuáles, todas las legalmente reconocidas y también las más comunes, como por ejemplo las documentales, testimoniales, periciales, de inspección, indicios y por último las de confesión. Entonces, en esta siguiente diapositiva nos encontramos aún en el ítem del decreto de práctica, en el decreto y práctica de pruebas. Esta diapositiva nos habla de los requisitos para el decreto de las pruebas. El decreto se hace en audiencia mediante automotivado, que se notifica en estrados, es decir, en la misma audiencia. La ley exige que las pruebas cumplan con 3 criterios especiales, que son, primero, que sean pertinentes, que tenga pertinencia. Segundo, que tengan conducencia y como por último, que sean de utilidad. Pertinencia significa que la prueba debe guardar relación directa con la conducta investigada y los hechos jurídicamente relevantes. Segundo, conducencia. La prueba debe ser el medio idóneo para demostrar el hecho que se quiere probar. Este criterio se relaciona con la legalidad de la prueba. Y tercero, tenemos las de utilidad. La prueba debe ser necesaria y debe contribuir de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad. No se decretará prueba que ya estén suficientemente demostradas con otros elementos. Si alguna de estas pruebas no cumple con estos 3 requisitos, el funcionario debe negar su decreto mediante automotivado. Además, las pruebas obtenidas con violación del debido proceso o derechos fundamentales son nulas de pleno derecho y deben excluirse del mismo. Bueno, en esta nueva diapositiva nos encontramos en el ítem de traslados para los alegatos previos al fallo. Como su nombre lo indica, esta diapositiva nos habla de los traslados y los alegatos previos. El traslado para alegatos se concede una vez que la etapa probatoria ha llegado a su fin, ha finalizado completamente y en esta se ha resuelto cualquier solicitud de variación de los cargos. Su finalidad es la etapa donde se materializa el derecho de contradicción y defensa de las partes respecto a la totalidad de las pruebas y los hechos debatidos. Como acto procesal, para conceder este traslado, el funcionario de juzgamiento debe suspender la audiencia para permitir que las partes elaboren sus argumentos por escritos. Ese aplazamiento se concede en un término común de 10 días hábiles. Los sujetos procesales deberán presentar los alegatos dentro de estos 10 días hábiles. La naturaleza del escrito, aunque sea un proceso verbal,
es que los alegatos de conclusión deben ser siempre escritos. Deben ser documentos que sean concisos y que contengan un análisis jurídico probatorio de lo sucedido en la audiencia. El contenido del alegato debe centrarse, primero, en una valoración probatoria, segundo, en una ilicitud sustancial, tercero, en una culpabilidad y como cuarto, en una petición concreta. En la siguiente diapositiva nos encontramos en el ítem de término para proferir un fallo. Aquí se establece el término. El fallo que se profiere debe cumplir con los estándares de convicción probatorios definidos en el título quinto, capítulo primero del Código General Disciplinario, especialmente en lo referente a la certeza, que son fundamento de la condena, principio de indubio pro indisciplinato. ¿Qué nos habla? Primero, fundamento de la condena. El funcionario solo puede proferir un fallo sancionatorio si ha llegado a la certeza de la ocurrencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. La certeza es el estándar probatorio más alto. Como segundo punto tenemos el principio de indubio pro indisciplinato. Si después, esta nos habla de que si después de valorar todas las pruebas el funcionario aún mantiene una duda razonable e invencible sobre la responsabilidad del investigado, debe aplicar este principio y proferir un fallo absolutorio. Como siguiente diapositiva nos encontramos en el último ítem, que nos habla de los recursos y las garantías. Esta diapositiva se subdivide en dos partes y la primera es notificación y recurso a apelación. La segunda nos habla de la garantía de la doble conformidad. En primer lugar hablamos de la notificación y recurso a apelación y nos dice que esta se consolida la notificación y el recurso contra el fallo de primera instancia, manteniendo la celeridad del proceso. Aquí encontramos unos aspectos estos son como primer aspecto notificación del fallo. Se realiza en estrados dentro de la misma audiencia de lectura de fallo. Su propósito es garantizar la inmediación y evitar dilaciones por notificaciones escritas. Como segundo aspecto encontramos la interposición, que nos habla que el recurso de apelación se debe interponer verbalmente en el mismo momento de la notificación. Su propósito es obligar a la parte inconforme a manifestar su desacuerdo de inmediato. Otro aspecto es la sustentación. Este recurso se debe sustentar por escrito ante el mismo funcionario de juzgamiento inmediatamente después de la audiencia o dentro del plazo que se señale. Su propósito es permitirle a la parte atacante que exponga sus argumentos jurídicos al superior. Por último tenemos efectos. Su detalle conciso es que generalmente se concede en efecto suspensivo, lo que significa que la sanción no se ejecuta hasta que el fallo de segunda instancia sea firme. Su propósito es proteger el derecho disciplinario hasta la decisión final. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aquí finalizo con mi exposición. Que tengan una feliz tarde.